Y bueno, pues aprovechar esta oportunidad para agradecerte que estés aquí compartiéndonos tu conocimiento y tu sabiduría en este tema que es Ahora, súper importante. pues Vamos sí, la a, verdad es que es algo que muchas veces pensamos que no se da o que no, pero es muy común el tema del lavado, ¿no? La verdad es que igual falla mucho la autoridad en la identificación, ¿no? De los esquemas de lavado. Aquí en México no es muy bueno, pero sí, la verdad es que hay mucho y sobre todo pues hay que cuidarse, ¿no? Como profesionales tenemos que cuidarnos en el esquema. claro que sí, dame un segundo, vamos a esperar Sí, tantito claro. que se conecten más. De todas Sí, sí, maneras, sí. aquí voy a compartir la liga. Y bueno, dame un segundito. Tú tienes tu presentación a la mano, ¿verdad? Sí, y ya puedo yo, aquí tengo para compartir, ¿verdad? Sí, pero dame un Ah, ok. segundito nada más para dar una Sí, breve mira, me aguantas, introducción. sí. Igual en lo que se van conectando, como vamos a grabar este webinar, déjame estar segura que se está grabando. Sí, se está grabando. Ujú. Lo vamos a subir en mis redes sociales. Yo tengo un canal en YouTube donde subo todos nuestros webinars de capacitación. Entonces vamos a subir ahí este webinar para que quien se lo haya perdido lo pueda ver en el momento en el que quiera, que pueda y a la velocidad que quiera, dependiendo de sus objetivos y de su tiempo. Saludo por ahí con mucho cariño a Universo, que ya está aquí conectadísimo. Y bueno, algunos exalumnos de la clase de Flipping Inmobiliario que pues ya es nuestra segunda generación y también aprovecho como para invitarles a que no se pierdan nuestra tercera generación de curso de flipping inmobiliario. Estoy muy contenta porque puedo también aprovechar el comercial para poder anunciar que tenemos dos proyectos de flipping inmobiliario ahorita que estamos abriendo, uno con nuestro querido Universo Solís, que está aquí conectado con su camarita y que nos puede saludar. Tenemos ahí un proyecto de flipping en Morelia que estamos trabajando justo con él como inversionistas activos y les vamos a compartir detalles en breve porque es un proyecto súper chiquito, pero la verdad es que creemos que lo vamos a hacer súper rápido y bueno, pues la idea es revalorizar esta propiedad que es de una persona que también, no sé si anda por aquí, pero bueno, nuestra querida Edith también es asesora inmobiliaria de la red de IA de México, ¿no? Entonces, por aquí veo un comentario de José Ricardo que dice, felicidades, Brenda, por el Día del Arquitecta. Ay, muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues es ese. Y en Jalapa también tenemos otro proyecto que estamos justo por iniciar. Es un proyecto también de flipping inmobiliario en el mero centro de Jalapa. Lo estoy colaborando también con otro exalumno de la Masterclass de flipping inmobiliario, que es Armando Granados, ¿no? Que también nos está apoyando en ese sentido con la gestión y la parte de comercialización y la evaluación del proyecto de rentabilidad, ¿no? Entonces, también les extiendo a todos los que están aquí viéndonos y los que nos van a ver por nuestras redes sociales a inscribirse a nuestro próximo grupo de flipping inmobiliario, remodelar como inversión, para que podamos hacer equipo, sinergia y ustedes también puedan aprender la metodología que nosotros seguimos de manera estricta y progresiva para poder tener certeza 100% de que un proyecto realmente va a ser rentable, ¿no? Y no aventarnos como a lo loco, como mucha gente luego se avienta en proyectos de inversión, ¿no? Entonces, es muy importante, me atrevo a hacer este paréntesis para que aprovechemos y en lo que se conectan aquí nuestros invitados, consideren que vamos a abrir esta nueva masterclass. Yo creo que vamos a abrirla en la segunda quincena de octubre. Entonces, para que estén pendientes, les vamos a compartir los datos, la invitación y todo, ¿no? Para que se animen a tomar la masterclass y bueno, pues desde luego con los resultados que hemos estado compartiendo hasta el día de hoy y bueno, pues yo encantada de ayudarles a encontrar la mejor estrategia para maximizar sus inversiones. Entonces, a quien todavía no me conoce o no conoce a Guillermo, me presento rápidamente y ahorita te presento a ti, Guillermo, porque nos estás haciendo aquí Sí, gracias. el apoyo de venir a hablar sobre este tema importantísimo que es el lavado de dinero en temas de inversión inmobiliaria y flipping inmobiliario. Pero me presento rápidamente, yo soy Brenda Mendoza, arquitecta y fundadora de BM Arquitectura. Soy especialista en flipping inmobiliario, remodelar como inversión. En BM Arquitectura somos expertos en evaluación, detección, desarrollo de oportunidades de inversión inmobiliaria. También soy agente inmobiliario de la red IA de México, ¿no? Y comercializamos propiedades en todo el país. Entonces,
también aprovecho aquí para presentar a nuestro queridísimo Guillermo Huerta, que es especialista en temas de prevención contra el lavado de dinero. Él es académico de la Universidad de Anáhuac y también trabaja en el sector público. Y me gustaría que tú también hagas una breve presentación de lo que haces, Guillermo, y que también es agente inmobiliario de la Red Guía de México, por cierto. Sí, pues buenas noches, yo encantado y muchas gracias por la invitación, Brenda. Antes que nada, pues sí quiero felicitarlos a los que son arquitectos hoy en su día, la labor, una gran labor que realmente, bueno, pues somos parte de los proyectos de los arquitectos, ¿no? Parte de lo que es la industria y el desarrollo de la arquitectura, pues yo creo que es algo que se tiene que seguir impulsando en el desarrollo del país y algo que se tiene que dar y la verdad es que tiene mucho futuro, ¿no? Como tal, la carrera como tal, ¿sí? Y bueno, pues aprovechando también, quiero saludar a Ricardo Villanueva, que es mi partner, es mi amigo, ¿sí? Y es que está ahí en Yucatán, ¿sí? Y obviamente, bueno, pues a todos ustedes, a cada uno de ustedes, yo tengo más de 22 años, estuve trabajando en el sector público, en el sector de recuperación de activos del crimen organizado. Todo eso desde un vehículo, aeronaves, embarcaciones, inmuebles, empresas, acciones, de todo me tocó, ¿no? Buques, y precisamente el tema a nivel del crimen organizado y por eso es que es mucho mi experiencia en el tema operativo, sí, y obviamente también en el tema con la UIF, en el tema de inteligencia financiera, sí, básicamente en temas con el doctor en su momento que estuvo en la unidad de inteligencia financiera, con el doctor Santiago Nieto, hoy nuevo titular del INPI. Sí, como tal, bueno, pues en el tema académico, pues doy clases en temas de inteligencia financiera, en temas de prevención de lavado, pero también en algo que es muy novedoso en el tema criminal compliance, en todo el esquema. El tema de lavado es solo una parte de todo un pastel, ¿no? De todos los problemas que puede haber en delitos corporativos y delitos empresariales como tal. Entonces, bueno, pues, nos hemos enfocado mucho en el tema académico y también como parte de consultor me ha tocado trabajar, colaborar con entidades federativas en el tema de los organismos administradores. Sí, y bueno, pues ahora estoy también en el grupo de IAD, sí, en el tema inmobiliario. Yo me enfoco con el buen Ricardo en el tema más del segmento de lo que es inversiones inmobiliarias en cuestión de pitaya y cuestiones de algunos otros desarrollos, sí. Sin embargo, me gusta mucho el tema inmobiliario, pues, me dediqué bastante tiempo en ello, ¿sí? Y pues parte de eso es que vengo a darles mi experiencia, pero todo eso, sobre todo también aprender de ustedes, ¿sí? Con la experiencia que ustedes tienen, pues yo creo que a mí me gusta hacer un trabajo colaborativo, ¿sí? Y así lo hago con mis alumnos y sobre todo con ustedes que ya tienen experiencia en el medio, entonces hacer ese intercambio, yo creo que no es tanto como una clase que voy a dar, sino más bien es una plática, una charla que doy con colegas, y que considérenme su amigo y podemos estar compartiendo los conocimientos entre ambas partes. Muchas Te gracias, Brenda. agradezco mucho tu introducción y tu presentación, fabuloso, impresionante currículum de vida que tienes. Aquí también quisiera hacer un paréntesis y quisiera explicar por qué es importante tener un poquito de contexto acerca de esta práctica de prevención contra el lavado de dinero. Y es que en temas de, como dice Guillermo, de seguridad financiera, el sector inmobiliario es uno de los sectores más vulnerables ante esta práctica, ¿no? Y aunque ahorita nos vas a explicar en sí qué es el lavado de dinero como actividad ilícita, es súper importante que ustedes sepan que al momento de ustedes ejecutar proyectos de inversión inmobiliaria, tienen la obligación de saber el origen de esa propiedad, porque el hecho de no conocer la ley no nos exime de cumplirla, ¿vale? Y eso nos puede traer muy serios problemas. Incluso el capital de inversión que nosotros levantamos, ¿no? A través de webinars de inversión, a través de estos proyectos de inversión, a través de inversionistas que confían en nosotros como estos proveedores de oportunidades de inversión. Sí es súper importante que ustedes le brinden la certeza y la seguridad de que todo se está llevando conforme a la ley y con mucha transparencia.
Entonces, por eso mismo, ahorita aquí aprovecho y saludo con mucho cariño a mis alumnos de Flipping Inmobiliario, que aquí veo, por ejemplo, también a Mauricio, veo a Ernesto, también está Lucy, Vero y varios de mis alumnos de mi actual sesión de Flipping, que es súper importante que hagamos conciencia de que es necesario hablar de estos temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y con lo que sí quisiera arrancar esta charla, Guillermo, es que nos expliques de manera muy sencilla qué es el lavado de dinero, cómo opera esta práctica, por favor. Perfecto, sí, me dejan compartir, voy a Sí, claro, por supuesto, en abrir lo que mi... compartes, les voy a hacer llegar aquí en el chat nuestras redes sociales y el grupo de Flipping Inmobiliario, que es la comunidad en donde nosotros hacemos llegar mucho contenido de valor, toda la información acerca de los cursos, los webinars, los proyectos de inversión, oportunidades de inversión y todo acerca de Flipping Inmobiliario para que lo tengan a la mano y nos puedan seguir tanto a Guillermo como a mí en redes sociales, ¿vale? Muchísimas gracias. Voy a poner mi micrófono en off y bueno, te cedo la palabra, Guillermo. Vamos a ser muy prácticos con esta presentación, ¿vale? Muy, Porque es día muy, de asueto, acuérdate. sí, no, sí, y sobre todo, voy a tratar de no serlo muy técnico. La verdad es que la materia del lavado es un tema muy complejo, o sea, son procesos muy técnica como tal la materia, pero trato de hacer, no tan específico, ¿no? Aquí propiamente, en el caso bueno, me lo voy a brincar. Aquí me gusta partir siempre con el tema de la estrategia y eso es muy rápido y entenderlo así. Tenemos por un lado el tema de la estrategia y tenemos por un lado el tema del estratagema. ¿Qué debemos entender como estratagema? El arte del engaño. ¿Sí? Y lo vemos representado en el caballo de Troya, ¿no? Precisamente era cómo poder hacer, aparentar o precisamente engañar al contrario o al que teníamos enfrente, ¿no? Bueno, pues ya desde hace mucho tiempo pues ya se utilizaba el tema de estrategia, pero el tema sobre todo el estratagema. Antes al principio era mal visto el hecho de hacer trampa o hacer el engaño, ¿no? Pero bueno, pues ya la verdad es que si vemos a Nicolás Maquiavelo, el arte de la guerra y todo eso, bueno, pues es parte de. Entonces tenemos que tener precisamente esos dos. Sobre todo, ¿por qué tenemos que tener y entender el tema del estratagema? Porque si no lo tenemos, si no nos ponemos en ese papel, si no tratamos de pensar qué es lo que piensan estas gentes, pues entonces obviamente podemos caer en un tema de fraude, ¿no? Entonces, aquí es importante y es una presentación bastante larga, se las van a compartir, no voy a irme al detalle a todo, ¿sí? Pero ¿qué debemos de entender? Por lo regular, ¿qué es lo que le gustaría hacer a alguien que se dedica a lavar dinero? Tenemos por un lado, supongamos un ejemplo de temas de contra la salud, temas de trata, entonces lo que busca esa persona es precisamente todo tipo de delito tiene a la par una variable económica. La mayoría de los delitos así es, ¿sí? Sobre todo en el impacto en el tema del crimen organizado, ¿sí? Entonces, lo primero que se enfrentan es qué voy a hacer con tanto dinero o qué voy a hacer para ocultar ese dinero y tratarlo de meter al flujo, al tema de que se entienda como que es un giro lícito o que ese dinero ya lo obtengo de una manera lícita. Entonces, precisamente lo que se hace es el querer ocultar, ¿sí? A través de diversos agentes, y háblese de agentes a lo que son los abogados, contadores, desarrolladores, arquitectos, de todas las profesiones hay. La verdad es que el tema del lavado involucra muchas profesiones y por eso es que es tan difícil precisamente para las autoridades poderlos identificar. Entonces, ¿cómo se puede entender? En el 400 bis del Código Penal Federal se establece el tema de delito de recursos de procedencia ilícita. A nivel internacional se habla lavado de dinero, lavado de activos, blanqueo de capitales. Aquí en México así está tipificado como el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Y obviamente le vamos a hablar el tema de lavado de dinero, ¿no? Para manejar el mismo lenguaje. Sin embargo, tenemos que partir con dos variables. Y les pregunto a ustedes, aquí estamos viendo el artículo 400 bis. ¿Y por qué es tan importante entender este esquema? Porque en uno de esos podemos caer nosotros, ¿sí? En la primera se habla de que adquiere, enajene, administre, custode, posee, cambie, convierta, deposite, retire, reciba
por cualquier motivo invierta, traspase, transporte, una serie de conceptos como tal, ¿no? Cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Ese es el primero. ¿A quién podríamos ver nosotros en esa primera fracción? Les pregunto. A ver, alguien ¿Que quiera que quiera participar? participar, abra el micrófono. Nadie. No se preocupe. La verdad es que siempre al principio Bueno, sí, ya después entra. hola Guillermo. Adelante, Eh, adelante. por acá en Michoacán se da mucho el tema esto de los grupos delictivos, ¿no? Que de repente Así se es. andan haciendo de inmuebles. Perfecto. Sí, adelante, adelante. Quería decir, comentar más, mi estimado. Bueno, Pues es todo tipo de actividades que tengan que ver con actividades ilícitas, ¿no? Que quieran devolver estos recursos a la economía formal, ¿no? O sea, prácticamente. son estas dos, ¿y por qué es tan importante? Y yo creo que nos tiene que quedar claro, y mi objetivo en estas sesiones que se lleven precisamente y puedan distinguir las dos fracciones. Uno, obviamente, si hablamos del Chapo, de Emma Coronel, de todos estos personajes que están, pues obviamente, pues tienen bienes y lo que gusta y lo que adquieren en cuestión del dinero contra la salud y la trata, todo eso, bueno, pues lo quieren posicionar o quieren comprar bienes, ¿no? Ellos entran en la primera fracción. En la Ujú. segunda, pues somos todos nosotros, el abogado, el contador, el arquitecto, el El que asesor ayuda, inmobiliario. el asesor inmobiliario, ¿sí? Sí, todo eso. Y por eso es que es tan importante que entiendan que hay una línea muy delgada entre lo lícito y lo ilícito. Y muchas veces, aunque dice aquí que tengan conocimiento o no, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que ustedes, les pongo un ejemplo, ustedes están en un tema de una renta de un departamento y ustedes Ajá. no viven aquí en México, ¿sí? Viven en Estados Unidos y lo rentan, ¿sí? Puede ser a través de alguna empresa o a través de alguna inmobiliaria puedan rentarlo y resulta que ese inmueble lo utilizan para la trata, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que efectivamente hay dos vías, el tema del proceso penal y el tema del proceso penal federal, pero también está el juicio de extinción. Ustedes tendrían precisamente a su favor decir, yo estoy en Estados Unidos, yo no tengo conocimiento de lo que se estaba haciendo. ¿Por qué? Por eso yo precisamente contrato el servicio de una inmobiliaria para que haga el proceso, ¿no? Bueno, pues ahí estás demostrando precisamente que tú no estás colaborando de manera directa con ese esquema, ¿sí? Supongamos que ustedes viven en el mismo edificio y en el departamento del penthouse es donde está el tema de trata y ustedes viven en el piso uno. Con el movimiento que hay, ¿ustedes no estarían aceptando que efectivamente sabían de que se estaba usando para el tema de trata? Totalmente, Bueno, claro. ahí, Totalmente, ahí, ¿no? ahí Adelante, quisiera, adelante. buenas tardes, mucho Buenas gusto. tardes. Quisiera comentar ahí sí que está pues la salvedad, ¿no? Que creo que lo importante en eso sería cuando tenga conocimiento de que procedan o representan el producto de una actividad ilícita, que es ahí donde, claro, pues muchas veces siendo hasta vecinos, pues ni nos conocemos ni nos saludamos, aunque claro, suena más inverosímil, ¿no? Que siendo vecinos no se tenga conocimiento, pero normalmente las personas que rentan o que dan en arrendamiento algún inmueble, pues difícilmente pues podrían acreditarle, ¿no? Que tenían conocimiento, pero sí es muy importante, me parece, pues tener esas revisiones, ¿no? O tener un... Es Gracias. correcto. Ahora, voy más. Supongamos que alguien te deposita la renta de 2 años en efectivo. ¿Es una actividad común? No, completamente fuera de lo común. Exacto, precisamente ese tipo de detalles, y la verdad es que aquí, ¿por qué el tema de estrategia y el estratagema? Porque nuestro cerebro y nuestra forma de pensar es tan grande que sabemos muy bien cuando algo está mal, ¿sí? Lo sabemos muy bien, ¿sí? Y la verdad, salvo que sean esquemas bastante complejos que los hay, ¿sí? Que nos puedan caer en un tema de fraude, pero por lo regular ese tipo de conductas las podríamos identificar.
¿sí? En temas de obra, pues es lo mismo. Si usted, o sea, en el organismo donde yo trabajé, son casi de 4,000 inmuebles que vienen en temas de procesos penales federales. Y obviamente aquí muchos venían del tema del lavado y muchos inclusive, en el caso de yo, que me tocó administrar empresas, me tocó administrar 2 inmobiliarias, ¿sí? Entonces, dentro de esto, precisamente son conductas que es muy común, ¿sí? El hecho de que reciban en efectivo, ¿sí? Y que efectivamente no tengan el cuidado de quiénes son los que los contratan, ¿sí? Muchas veces suena muy atractivo el hecho de decir, pues te voy a adelantar un año. Pues qué bueno, dicen, no, pues está bien, pero sabemos que eso está mal, ¿sí? El hecho Bueno, de no, o querer, sea, hay gente que no lo sabe y por hay eso es gente que no lo importante sabe. explicarles, ¿no? Que existen ciertos límites de transacciones en efectivo porque justamente se presta a este encubrimiento del capital, ¿no? O sea, al final del día, para eso existen estos espacios y justo como inicié diciendo, el hecho de que desconozcamos la ley no nos exime de cumplirla o de recibir las consecuencias de haberlo, de no cumplirlas, ¿no? Entonces, por ahí tengo dos manitas alzadas. Me Adelante, gustaría nada más adelante. que hagan sus comentarios Mau y Lucy, que son alumnos míos de la Masterclass de Flipping, y seguimos avanzando contigo, Guillermo, ¿vale? Sí, adelante. Sí. Oye, Sí, Guillermo, y mucho gusto, Mauricio Musi. Y a lo mejor viene más adelante, ¿eh? Igual estoy, como ya entramos en carnita y empezaste con ejemplos ya muy ajá. jugositos, voy a aprovechar. A mí, yo juego un rol aquí en tema del flipping y en realidad y de inversión inmobiliaria, también de inmuebles adjudicados, como inversionista, ¿no? Entonces, invito a otras personas a invertir conmigo y no necesariamente sé la fuente de ese dinero, si es una fuente confiable, legal o no lo es. Entonces aquí, ¿dónde está la frontera? ¿Dónde están los límites? O el liability, con tener un contrato con esta persona, podría transferirme a mi cuenta y con eso deslindo responsabilidades. Con eso sería suficiente para cuando estás teniendo estos sinergias, ¿no? De inversión con gente que a lo mejor no sabes de dónde, si en la procedencia del recurso es ilícito o no. Es que precisamente lo que comentaba Brenda es que tenemos que cerciorarnos, ¿sí? Muchas veces suena muy atractivo que hay gente que se nos pueda acercar y quiera a través de un tercero, eso es una mina de oro para ellos, ¿sí? Porque van a invertir, ¿sí? Y obviamente te van a facilitar los recursos. Por lo regular, cuando te dicen que te dan dinero en efectivo, ojo, Ya es desconfianza, ya ya es prende tu desconfianza, ¿eh? alerta. Aunque Sí, no claro. rebasen los montos, ¿eh? O sea, aunque no rebasen los Sí, montos. O sea, la exacto. sugerencia que yo les puedo dar es que de Todo por preferencia no transferencia. reciban efectivo, que sean transferencias electrónicas, porque Mm, ¿qué crees? Que ya estás metiendo a una institución bancaria, exacto, ¿sí? Entonces, obviamente esa institución, pues ya lo tiene registrado, ¿sí? Pero si te exacto. lo da en efectivo, ¿cómo le compruebas? ¿Sí? O sea, Ya. no hay manera. O sea, O por eso sea, es que, contrato y transferencias. Con eso estás claro, asegurado Exacto. para que no De haya hecho, bronca. yo quisiera ahí ahondar un poco en la respuesta de Guillermo Mau. uh-huh, En el contrato de mutuo que nosotros les ofrecemos en el curso de Flipping, viene indicado que tiene que ser, o sea, que estamos dando por hecho que es un recurso de procedencia lícita, ¿no? Entonces, eso, digamos, más un expediente mínimo de documental que necesitas de parte del inversionista, digamos, la información básica, ¿no? Que necesitamos recabar de parte de un inversionista interesado en uno de nuestros proyectos de inversión. Porque como les digo, o sea, nosotros somos vulnerables a que la gente nos vea como esta oportunidad, ¿no? Sí, De como caja mover fuerte, recursos claro. Sí, sí. de procedencia ilícita a un medio ya más formal. Entonces, el contrato de mutuo acuerdo que nosotros les ofrecemos en el curso de Flipping justamente ofrece esa seguridad, además del expediente que les pedimos, ¿no? Básico. por eso es tan Adelante, Lucy. importante el tema legal y Ah. el tema de documentarlo. ¿Sí? En la segunda fracción es el papel que jugamos todos nosotros, ¿sí? Y ese es el que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, aquí propiamente se habla que es muy fácil y que tal vez no se detecta, pero simplemente estamos hablando casi 44,000 millones de dólares al año se están moviendo en México, ¿eh? En temas de lavado de dinero, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? A nivel mundial es 1,6 trillones de dólares, ¿sí? Ahora, esta gráfica, quiero que sí se la graben,
para que vean la gran importancia que tenemos nosotros en no caer en este esquema, o más bien, y vean y ser sensibles en el riesgo que corremos. Estamos hablando que el 99% de los asuntos que se llevan quedan impunes. Nada más se está decomisando el 1%. ¿Sí? Entonces, obviamente, estamos hablando que el 99% es de impunidad, en donde pues está coludido las autoridades, los abogados, contadores, o sea, todos los profesionistas que están involucrados en temas de actividades vulnerables o en el tema de sector financiero, que vamos a ir a la ley en donde se dividen esas dos. Pero aquí el tema es ese, o sea, todo parte de un marco internacional que no voy a profundizar. De hecho, la presentación la van a tener y de todos modos yo sigo a sus órdenes por cualquier cosa, me pueden encontrar, me pueden contactar, ¿no? Pero prácticamente, ¿por qué México lo replica? Porque tenemos un convenio celebrado y como tal estamos obligados a hacer las mejores prácticas y a hacer precisamente el tema de prevención de lavado, ¿sí? Y como tal, digamos que el órgano internacional que más está involucrado en el tema de prevención es Gafi, ¿sí? Y aquí, pues obviamente, aquí en México, bueno, también hablando de mujeres talentosas y con gran trayectoria, digo, hoy tenemos a nuestra primera presidenta y, por ejemplo, aquí en el caso es una mexicana que está presidiendo actualmente el Gafi a nivel internacional, ¿sí? Entonces, y prácticamente se refieren a 40 recomendaciones. Dentro de esas recomendaciones están los dos universos, tanto el tema financiero, el tema de actividades vulnerables de todas las empresas, o lo que hacemos nosotros, ¿sí? Pero también está el tema de financiamiento al terrorismo, que ese es el foco rojo que trae Estados Unidos, ¿sí? Y aquí prácticamente, ahí hay un video que se los explica, ¿sí? Para que puedan entrar ahí a profundidad. ¿Por qué hablar de la estrategia de Estados Unidos? Porque, ¿qué creen? Que casualmente, ¿dónde creen que se está lavando más dinero? ¿En Suiza? En Estados Unidos. En Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. ¿Sí? Entonces, justamente, ¿por qué es tan importante? Y obviamente ahorita ya lo identificaron, ¿no? Bueno, pero ya desde cuándo se sabía, ¿no? Pero el tema de los beneficiarios reales es precisamente el gran problema que nos enfrentamos actualmente a nivel de país. ¿Cómo identifico a una empresa? ¿Cómo identifico quién es el beneficiario final de una empresa? Actualmente no hay un control tan estricto para poderlo determinar. Por eso es que muchas veces hay empresas fantasma, por eso es que constituyen ante el notario empresas y resulta que el que firmó fue el jardinero, que personas que no tienen el perfil precisamente de controlar una empresa y se utilizan ese tipo de estructuras. ¿Sí? Entonces, casualmente, mucho del tema de que se está lavando es a través de empresas fantasma, ¿sí? Y lo hemos oído en las noticias, ¿no? Precisamente en el tema del cártel de Sinaloa, el cártel Nueva Generación, entonces se utilizan empresas porque precisamente eso les sirve a ellos. Ahora, el tema inmobiliario es una de las grandes áreas de oportunidad que tienen precisamente el crimen organizado. Pero ¿qué pasa? O sea, para ellos, obviamente no van a aparecer, su nombre no va a aparecer en los inmuebles, por eso tienen prestanombres y por eso tienen gente que les va precisamente a hacer el trabajo, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de todos nosotros? Que estás en un tema que es tangible, que te pueden monitorear por años, ¿sí? Porque resulta que si tú estuviste en el proceso de un inmueble, ¿sí? Digo, la pena va desde 5 años hasta 15 años. ¿Sí? En temas de lavado, ¿sí? Y obviamente se puede agravar todavía más en temas de por ser un delito federal y aumentándole más cosas, ¿no? Si es un tema de trata, o sea, entonces realmente aquí, entonces es precisamente para el crimen organizado, para ellos es fácil, bueno, pues porque dan el recurso como tal. Lo laborioso y precisamente lo que nos expone es a nosotros. ¿Por qué? Porque si tú estás precisamente en un tema de un inmueble y estás haciendo una construcción, tu nombre sí queda, ¿sí? Tu nombre sí está registrado. Por eso es que es tan importante el entender el riesgo que corremos. Ahora, quiere decir, bueno, entonces no hacemos nada, no. O sea, quiere decir que tenemos que tener un orden.
¿sí? Que tenemos que tener una estructura, pues para podernos proteger, ¿sí? Precisamente, ¿por qué? Si tú le demuestras a la autoridad que tú tenías tus contratos, que como dice Brenda, que los tienes, inclusive si tienes, son temas de contratos de arrendamiento, están en el registro público, en que tú hiciste actividades inclusive con fe notarial, ¿sí? Bueno, pues obviamente estás documentando tu expediente, ¿sí? Entonces, y eso te va a permitir el que tú puedas demostrar que tú te cercioraste. Pero si ahorita te pregunto, cuando haces contrato con X persona, ¿vas a ver su casa? ¿Sí? ¿Van a donde está el domicilio fiscal? ¿O donde parece que vive la persona? Les pregunto. A ver, No, para aquí mis nada, amigos asesores inmobiliarios que me digan si hacen esa investigación. para nada, para nada. Sí, no. Ah, Entonces, ese es un riesgo. Hay cosas que tenemos que aprender buenas del gobierno, ¿sí? Digo, hay otras que también son malas, ¿no? Pero eso no. Lo que tenemos que aprender es que precisamente cuando se hace un tema de contratación en gobierno, tienes que cerciorarte como funcionario público esa empresa si efectivamente está constituida, no en papel también, o sea, en papel, pues sí, me pueden presentar un acta constitutiva y está, sí, me pueden presentar el alta en el SAT y está. O sea, no se trata de eso, se trata de ir a ver, ¿sí? ¿Dónde está su domicilio fiscal? Y voy ahí. Y resulta que las sorpresas es que es en una zona popular, en donde es una casa habitación, en donde no se le ve una fachada de una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo también otro tema, están famosos códigos postales que se utilizan, ustedes saben muy bien de las oficinas compartidas, ¿no? De estas Word o de estas cadenas en donde precisamente podías tener tu call center y podías tener, por ejemplo, tu tema de que te llegan tus notificaciones o tus avisos en ese domicilio. Bueno, pues ese ya lo están controlando más, precisamente ¿por qué? Pues porque para estas figuras es muy fácil dar un domicilio fiscal o recibir notificaciones en X lado donde no tienes presencia. Efectivamente, la tecnología te está llevando a que ya no requieras tanto de un tema presencial, pero eso no nos exime y que no nos cercioremos de que efectivamente existen esas empresas. Y te darías cuenta hay cada sorpresa que se pueden dar, nada más con ir a ver el domicilio, ¿sí? Entonces yo creo que son parte ok. de lo que tú tienes que integrar como un expediente, ¿sí? Sabemos muy bien que muchas veces tenemos una actividad empresarial con persona física o ya tienes una inmobiliaria en donde ya tienes más forma, ya tienes empleados. Entonces, obviamente sabemos que el impacto que puede ser solamente va dependiendo cómo vas creciendo. Sin embargo, si ahorita les caen en un tema de lavado, se pierde su negocio, ¿sí? Se pierde su negocio. Y precisamente es ¿por qué? Pues porque no tuvimos el cuidado de ordenarnos, ¿sí? De tener un expediente, de con quién estoy contratando, quiénes son mis proveedores, conocer a los proveedores. Si ya todavía se facilitan muchas cosas porque tenemos la inteligencia artificial. Si ahorita le preguntan a ChatGPT sobre una desarrolladora o X, le preguntan y les va a contestar precisamente información valiosa que ustedes pueden cerciorarse, ¿sí? Entonces digo, en el sistema financiero ya ahorita ya nos tienen tan checados que ya hay software que precisamente inteligencia artificial, que si va Juanito Pérez a pedir un crédito, bueno, pues ya le da hasta el nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque empieza a cazar todo lo que tenemos, de lo que hay en la red, precisamente todo lo que tenemos, ¿sí? Entonces ya digamos que ya hacen por eso es que te resuelven rápido, por eso es que las fintech han crecido, ¿sí? Porque ahí ven su riesgo y no es que no te chequen, igual teman del checa del buró, pero también te investigan en redes y te investigan, o sea, precisamente y eso lo hacen pero rapidísimo porque es la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces nosotros Claro. tenemos que buscar cómo poder controlar ese tipo de cosas, ¿sí? Vamos Por ahí está sí, Lucy, no sé si me regales un sí, segundito. adelante, Tenía una adelante, duda porque desde hace ratito la estábamos adelante, adelante. teniendo aquí con la manita alzada. Rápidamente, Lucy, si nos ayudas con Ok, tu pregunta. gracias. Eh, para los contratos de arrendamiento, ahorita se están utilizando las aseguradoras
para contratar ¿cómo se llama? Una Póliza. póliza donde ellos hacen toda la investigación de las personas que van a rentar. Y en este caso, yo he visto los contratos y le ponen una cláusula donde se anota que las personas que están arrendando no tenemos ninguna situación de no, eh, ¿cómo se llama? Vulnerable, pues yo he visto esas cláusulas. Entonces creo que ahorita están utilizando esas cláusulas, además de que las aseguradoras investigan a la gente y de alguna manera nos ayudan para poder arrendar. Con respecto a la venta, los notarios dicen, bueno, hay una cantidad de, me parece que 850 que puede ser como en efectivo y lo demás por transferencia. Ahí mi pregunta, en esa transferencia de que hace una persona en una compra, es donde se investiga a la gente, ¿no? Donde pudiera haber el enlace para que no fuera un fraude, Sí, claro, mira, te ¿no? comento el proceso que llevan los notarios, Sí. ¿sí? Acuérdense que el notario es un perito en la materia, ¿sí? Y es un obligado solidario, ¿sí? En la cuestión. ¿Por qué? Porque precisamente él es el que va a cerciorarse y va a identificar a las partes, ¿sí? Tanto al comprador como al vendedor, Así ¿sí? es. Entonces, si hay un monto de 800 y tantos mil pesos en efectivo, ¿sí? Efectivamente, sí hay y sí se puede, ¿sí? Sin embargo, también en la cuestión de transferencia electrónica, el notario tiene que cerciorarse de efectivamente, lo primero, identificar a las partes. Y ellos tienen Ajá. bases de datos que inclusive comparten con la UIF, que sí, precisamente para identificar homonimias o para identificar personas que pueden estar etiquetadas, digamos, por llamarlo así, ¿no? No sé Sí. si recuerdan el caso Rafa Márquez, ¿sí? No, Cuando no. precisamente en Estados Unidos salió la lista negra y obviamente lo empezaron a investigar en México, bueno, al Julián, pues en las mismas fechas que también lo investigaron. Bueno, pues Sí. es porque aparecen esas listas en Estados Unidos, lo boletinan y obviamente la UIF y las autoridades pues lo van boletinando y pues un notario pues obviamente le aparece en sus bases que efectivamente está boletinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el notario ve que efectivamente está ese antecedente, pues es sobre su responsabilidad. Entonces, por lo Claro. regular no lo hacen. Ahora, tienen forma de identificar su credencial de lector, hay algunos candados, hay algunas cosas, digamos que ya tienen mayores herramientas. Sin embargo, apenas se han quejado los notarios de que cómo iban a saber que hay empresas que se están usando como temas para el tema del lavado o temas del crimen organizado, porque pues no hay un seguimiento como tal. El notario hace un acta constitutiva y posiblemente, bueno, pues ya los identifica y sigue y no te da un seguimiento como tal. Y como tal, pues debería haber un seguimiento. No sé si el tema del notario, pero sí a través de las autoridades el llevar un puntual seguimiento de esas empresas. Lo lleva el SAT en tema fiscal, ¿no? En tema fiscal, pero en el tema del seguimiento de ese tipo de empresas, qué llevan y qué no llevan, actualmente por eso es que Estados Unidos está metiendo lo que es una gran base de datos y es lo que buscan, identificar quién es el usuario final, identificar todo lo que, en qué tipo de contratos se está celebrando, qué tipo de Claro. inmuebles se está adquiriendo, entonces precisamente ya va para allá y obviamente esa regulación nos va a caer después, ¿sí? Pero efectivamente Ok. sí, tiene que cerciorarse, ¿sí? Ahora, sí, está bien, como dices, hay seguros que así lo amparan. Sin embargo, en un tema Sí. de responsabilidad penal, sí podemos ser susceptibles si no identificamos algunos otros candados por parte de nosotros. Adelante, ¿ibas a comentar algo, Brenda? No, es que estoy Ah, ok. malita de la Ok, tos todavía. gracias. Ok. Sí, entonces prácticamente aquí estamos hablando que Gafi, el Grupo de Acción Financiera, tiene detectado entre el 10% y el 30% de los grandes casos de lavado de dinero están involucrados los bienes raíces. Ese indicador del 30% es mucho, ¿sí? Ahora, estamos hablando en temas de bienes raíces, pero también, por ejemplo, hay fondos de inversión, hay otros tipos de cuestiones en donde puedes entrar en temas inmobiliarios a través de un fideicomiso, a través de A través fondos de de flipping. inversión, flipping, así. Entonces realmente, como tal, si nos vamos más arriba del 30%, Exacto. ¿sí? Mucho más arriba, ¿sí? ¿Y por qué lo utilizan mucho el tema del crimen organizado?
porque precisamente eso les va a dar una plusvalía mayor y a corto plazo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, aquí? ¿Tú qué tienes que identificar? En el caso hay funcionarios públicos, si contigo quiere contratar, digo, eh, algún Genaro García Luna, ¿no? Que llega contigo y dice, oye, quiero hacer negocio contigo para tema de flipping, todo eso, ¿tú lo harías un contrato con él? Digo, saliendo del gobierno y cómo fue. Pues mira, si me comprueba que me va a pagar con recursos lícitos, pues mira, adelante. Y efectivamente, ¿cómo vamos a saber ¿No? que son O lícitos? sea, Aquí no tenemos voy a tener un precisamente, expediente. tenemos los focos rojos que determina Gafi. Uno de ellos es personas políticamente expuestas, ¿sí? Los presidentes, gobernadores, senadores, diputados. O sea, obviamente, no es que no puedan hacer, o sea, sí pueden hacer, pero tienen ustedes que tomar sus precauciones, ¿sí? Entonces, obviamente, si te llega un general o a X persona, o digamos, cambiamos de Juan Pérez, ¿no? Para no decir el tema Para de no presunción de quemarnos. inocencia, ¿sí? ¿Sí? Y obviamente llega y te dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar en efectivo y te voy a dar 1,000,000 de pesos Ay, en efectivo, pues de entrada no, no. ¿no? Obviamente no. ¿Sí? Entonces son cuestiones que tenemos que ir precisamente identificando. Como tal, no es algo que sea de la noche a la mañana, es crear una cultura. Si tienes empleados, es crear, capacitarlos y precisamente crear la cultura que lo que ponen en riesgo, independientemente que ponen en riesgo a la empresa, se ponen en riesgo ellos, ¿sí? Entonces, Ujú. ese es un esquema que tenemos que tener. Nos tenemos que cuidar nosotros primero como personas, pero también tenemos que cuidar a la empresa y los activos de la empresa, Por ahí dicen no ¿sí? pecar de inocencia, ¿no? No pecar de inocencia, o Por sea, entre favor. más quisquilloso sea, entre más cuidadoso Sí, seas, va a ser mucho mejor, ¿sí? exacto. Entonces, Oye, ¿por qué Guillermo, usan? Sí, adelante, adelante. Tienes por ahí en tu presentación unos casos muy concretos de ejemplos de cómo digamos, se blanquea capital, ¿no? O sea, cómo se lava dinero a través de exacto, de algunas actividades. Creo que eran esas, o sea, las que acabas de pasar. A Entonces, ver. me gustaría justamente como que hagas una referencia muy cortita para que podamos ir al siguiente punto, que es lo que dice en México la ley Ah, aquí ya, contra el el lavado flipping, de dinero, perfecto. ¿no? Ujú, sí, sí, que Sí. nos expliques esas como, digamos, prácticas, ¿no? Que Ujú. son regularmente ocupadas por el crimen organizado para hacer este blanqueo de capital. Perfecto, mira, tenemos el primero que es el de los más usados, el tema de las empresas fantasma. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que pasa? A través de una empresa te va a contratar, inclusive va a querer comprar inmuebles a través de esa empresa, o puede ser, te voy a invertir contigo, asesor inmobiliario para que tú remodeles estos inmuebles y se puedan vender. ¿Sí? Digamos, es a través de una persona moral, una persona jurídica. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿qué implica? Este es un esquema muy utilizado porque de entrada no ves los nombres de las personas que están involucradas, ¿no? Aquí no quise, obviamente no vamos a ver a un Joaquín Loera en la acta constitutiva, ¿no? Pero va a haber otras personas, entonces precisamente utilizan ese tipo de esquemas. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Cerciorarnos del acta constitutiva, inclusive de poder meter o ir a ver a la notaría donde se dio de alta, porque también hay falsificaciones, ¿eh? ¿Sí? Entonces, tenemos que cerciorarnos, ¿no? Tenemos que cerciorarnos. Entonces, utilizan este tipo también de vehículos corporativos opacos. ¿Cuáles son? Los fondos de inversión. ¿Sí? En Estados Unidos, le pasé por ahí a Brenda y si después se los comparte, un estudio que se hizo en Estados Unidos respecto de estos esquemas de fondos de inversión. Si tú vas como Juan Pérez y quieres hacer un tema de fondo de inversión, no te lo permiten, ¿sí? Sí, obviamente, ¿cómo te lo van a permitir? A través de un asesor financiero en Estados Unidos, ¿sí? Y a través de una empresa. ¿Por qué de la empresa? Porque así ya no hay tanta investigación. ¿Sí? Entonces, eso ya lo tiene detectado Estados Unidos y eso se está trabajando sobre eso. Entonces, utilizan ese tipo de vehículos corporativos precisamente para poderlos hacer. ¿Sí? En caso de FinTech se ha dado algunas circunstancias, inclusive
fraudes piramidales, inclusive dan servicios de los cuales todavía no tienen la licencia o no pueden operar, están invirtiendo cuando no tienen la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, tenemos que cerciorarnos de todo eso, ¿no? Como asesores inmobiliarios, ¿sí? Tenemos el tema de las propiedades y obviamente, ¿qué pasa? El valor de las propiedades se infla de manera artificial, ¿no? O sea, y eso es muy común y no me dejarán mentirlo. Muchas veces cuando quieres hacer una compra-venta, llega y luego hasta el mismo fedatario público, ¿sí? Por no decir notario, te dice, no, mira, pues es que es igual y le bajas el valor y todo eso y es mucho más fácil y pagas menos y entonces yo creo que ese tipo de acciones tenemos que eliminarlas por completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente, ¿qué pasa? El día que te hagan una investigación, si resulta que aquí el tema es, tú puedes remodelar una casa, efectivamente está bien, y obviamente vas por un retorno, ¿no? ¿Sí? Pero obviamente ese retorno, si tú compraste un inmueble de 500 y resulta que los terminaste vendiendo en 2 millones de pesos y fue en poco tiempo, pues eso no es muy claro. O sea, ¿Sí? tú dices que, por ejemplo, el mismo vendedor compra su propiedad revalorizada a un costo irreal en el mercado, es lo que tú estás diciendo. Es correcto, es Ok. correcto. Sí, ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se triangulan las cosas y por lo regular va a llegar ahora sí que al dueño original. ¿Sí? Entonces, Exacto, o sea, sí. exacto, o sea, eso es lo que se busca. O sea, ¿qué es lo que buscan? Precisamente, para el caso de, por ejemplo, de la gente que se dedica al crimen organizado, lo que busca es que ya después ellos puedan mover el dinero sin problema, ¿sí? Tienen giros. El Sheny Llegón, que fue un caso muy sonado aquí en México, el que Sino Ujú, Copelas Cuello, bueno, pues él estaba ujú, armando un laboratorio en forma en México, ahí en Toluca, por donde está el aeropuerto, ¿sí? Entonces, ujú, obviamente, ¿qué pasa? Pues a través ya funcionando ese laboratorio, pues ya tener un giro lícito. ujú, Obviamente, ¿cómo lo hizo? Pues con dinero ilícito, claro. ¿sí? Entonces, de eso es lo que se trata. Lavados de autos, por ejemplo, autos lavados. ¿Cómo llevas tú el conteo de cuántos carros lavas al día? Y ahí es dinero en efectivo, ¿sí? Entonces, Ujú, precisamente son esquemas que utiliza el crimen organizado. Hablamos de criptomonedas simplemente en Jalisco, cerca de el 90% de reportes por parte de la UIF son de Jalisco. Si saben quién está allá, ¿no? ujú. El cártel Nueva Cártel Jalisco. Generación. Entonces Esa generación. obviamente son cuestiones que sí hay que tener cuidado. En tema de remesas es lo mismo, ¿sí? Entonces resulta que, por ejemplo, ya hay gente de Coyoacán, de Miguel Hidalgo, que en donde llegan remesas aquí a la Ciudad de México, cuando antes no era eso. ¿Y por qué? Si casi de la Ciudad de México nadie se va para Estados Unidos, ¿no? A trabajar. Digo, se Ujú, van, pero de manera legal, ¿no? O sea, pero entonces ese es el tema, ¿no? O sea, empiezan a brincar los parámetros. Entonces, en el caso, por ejemplo, aquí son ese tipo de propiedades que de repente la vendes y le elevas al doble, ¿sí? ¿Sí? Y cuando resulta que tú puedes meter inclusive documentos que amparan que estuviste haciendo la construcción y resulta que no, pues obviamente es ahí. Ahora, para el crimen organizado, pues como tal, pues ellos siempre adquieren su riesgo desde que se dedican a eso, pero nosotros como consultores no podemos caer en un esquema de esos, porque ¿qué creen? Que a nosotros sí nos pueden procesar, ¿no? Entonces, obviamente ese es el riesgo que tenemos que identificar. El tema, obviamente, el tema del flipping es esto, ¿no? Precisamente el tema de está comprando en ujú. 300,000 y aquí, obviamente, Digo, rápidamente hay vendida. propiedades que sí se pueden vender muy bien, ¿no? O sea, No, no voy a, sí, o sea, no voy a dejar aquí de decir que sí se pueden encontrar propiedades muy por debajo del valor, ¿no? Pero, o sea, aquí el tema es que la misma persona que vende y revaloriza la propiedad se compra a través de alguien más esta propiedad es revalorizada correcto. a un precio muy superior al que el mercado pagaría, ¿no? Y sobre todo, ojo, rápidamente vendida. O Ujú. sea, ¿cuánto tardan ustedes en remodelar un inmueble promedio? No más de 3 meses, o sea, 2 y 3 meses. Pero ¿cuánto es lo que le suben?
Depende, es que es justamente la dinámica de flipping lo que te hace es tener la conciencia de buscar una propiedad muy bien ubicada a muy buen precio en un mercado donde revalorizándola puedas tener una ganancia al menos del 30% de rendimiento de tu inversión. Es al menos. Pero en cierta manera ustedes meten su render y meten su documentación, ¿no? Ah, claro, pues sí, o sea, Eso es lo tú tienes importante. que avisar al Claro, municipio que estás remodelando una casa, por es supuesto, o sea, correcto. todo se Entonces sí lo hace tienes conforme al documentado. expediente, claro, Estos esquemas no están documentados, claro. ¿sí? Y son temas muy irregulares. Digo, sabemos mucha gente que remodela sus casas sin siquiera un permiso. Es algo muy común en México, ¿no? Muy mal hecho. ¿Sí? Tiene consecuencias económicas, Entonces, chicos, de esto ahora, platicamos después. exacto, vean precisamente dónde está el área de oportunidad de ustedes también, ¿no? Ese es un punto muy bueno para ustedes de decir, acércate con un profesional, que conmigo yo checo todo esto, porque, ¿sabes qué? Entre más seguridad le des a tu cliente, más Claro, le vas a ganar la confianza y va a hacer negocios contigo, ¿sí? exacto. De eso se trata, de seguridad y brindar confianza. ¿Sí? Que él vea que que integras un expediente, que efectivamente se ve y que está todo bien en regla, pues claro, Claro, el día que te investigue una autoridad, pues no vas a caer en un esquema de estos, claro, ¿sí? Pero de totalmente. entrada, yo lo que sí les recomiendo es que traten de no recibir dinero en efectivo. Digo, si es Bueno, y poco, pues ahora no hay que problema, ¿no? comentas esto del dinero en efectivo, ¿qué dice la ley antilavado en México? Mira, sí, ¿Qué es eso que nos permite y qué no nos permite? mira, nos permite, obviamente, en base a los parámetros y los montos. Mira, vamos a irnos a ese. El tema de fraude hipotecario, eso ya es también muy sonado, ¿no? Pero vámonos al tema, al marco nacional. Eh, el tema de extinción, ese es tema para otra sesión. La Hecho, verdad es que es bien pues, importante porque es un proceso, un juicio que se lleva a la par del proceso penal y te pueden quitar tu bien, ¿no? Te pueden quitar tu ujú, propiedad. Sí, claro. por este tema, estos delitos que se están estableciendo. Ya tratamos el tema de la trata, ¿no? Rápidamente, el tema de los Ujú. reguladores, pues eso creo que ya están muy involucrados, ya lo saben. Si no, bueno, ahí está la presentación. Pero vámonos al esquema de la tema de la ley, ¿sí? Obviamente, prácticamente llegamos poco en el tiempo de la ley antilavado, ¿sí? Obviamente se dio en el tema del 2004, ¿sí? Obviamente, digo, en el 2012 fue cuando se publicó y el reglamento en 2013. O sea, realmente para una ley es poco, ¿no? Pero esto ocasionó pues una curva de aprendizaje para sobre todo el tema de actividades vulnerables, a todos los que tienen que ver con negocios que corren riesgo o son etiquetados como una actividad vulnerable, porque el tema financiero pues ya venía regulado desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, digamos que para ellos no fue raro, ¿no? O sea, ya es algo que venía muy casado. El tema del delito son de 5 a 15 años, ¿sí? Y aquí por eso es que les decía que es bien importante que identifiquen las dos fracciones, adquiera y oculte, ¿sí? Dentro del territorio, y este es que es mucho más ejemplar, ¿no? O sea, que lo puedan ustedes visualizar, ¿sí? Ujú. Y aquí es donde podemos entrar, ¿sí? ¿Cuáles son las principales actividades? ¿Sí? En el caso de lo que estamos hablando, el tema inmobiliario, son servicios de construcción, desarrollo y comercialización de bienes inmuebles. ¿Quiénes entran aquí? Servicios de construcción, desarrollo y comercialización de bienes inmuebles, los Arquitectos, asesores brokers, inmobiliarios, los claro. arquitectos, los constructores, La mayoría, ¿no? Todos los que tienen que ver con el tema de los desarrolladores, procesos, con temas de desarrollo y todo eso, ¿no? Entonces, digamos que notarios. son dentro de las 16, 17 que están como actividades vulnerables, pues prácticamente tenemos 4, ¿no? O sea, bueno, en este caso es más enfocada y encaminada al tema de los servicios.
los derechos personales de uso y goce de los bienes inmuebles, pueden ser temas de arrendamiento, pueden ser temas de que puedas hacerlo en uso, o puedes aportarlo, o puedes mil cosas, ¿no? En el tema inmobiliario. ¿Sí? La prestación de servicios profesionales de manera independiente, pues obviamente pues los servicios pueden ser de un abogado, contador, en este caso, por ejemplo, los notarios, o sea, sí son, aunque tienen su apartado aparte. ¿Sí? La prestación de fe pública y notarios públicos y corredores públicos. Efectivamente, alguien que monitorean mucho es al tema de los notarios. ¿Y por qué el tema notarial? Pues porque obviamente tienen que ver con bienes, ¿no? Entonces, obviamente, llámese un tema de sucesión, un tema de herencia, un tema en el caso, por ejemplo, de nosotros, en el tema inmobiliario, y de corredor en temas temas de actividades comerciales. Entonces, obviamente, por ellos pasa mucha información. Entonces, ¿quiénes son? Y como son peritos en la materia, tienen que identificar muy bien, ¿sí? Entonces, precisamente, para las autoridades, son los principales actividades vulnerables, entre otros, ¿no? Que obviamente para el tema del día de hoy, pues no. Y se manejan el tema de identificación y los umbrales de aviso. Entonces, habían comentado hace rato en el esquema de la notaría que te puede recibir en efectivo hasta 800,000 pesos. Y efectivamente sí. Ahora, también es un tema, yo creo que de cerciorarse, porque resulta que si resulta que nos dan en efectivo y resulta que después ese dinero también puede caer que sea un tema de que sea falsificado, pues ahí tenemos un problema también, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tener la costumbre y tenemos que ponerlo como una parte del proceso de tratar que todo sea transferencia electrónica. Si ustedes van a las instituciones financieras y si ustedes van a todos los temas de empresa, pues ninguna te va a decir, pues págame en efectivo, ¿no? O sea, por lo regular siempre hacen que sea una transferencia. ¿Y por qué? Pues porque eso te facilita el trabajo a todos, ¿sí? Eso nos facilita el trabajo a todos, ¿sí? Si tú llegas a una agencia de vehículos, pues también puedes recibir una parte en efectivo, pero ahora sí, como diría Juan Gabriel, qué necesidad, ¿no? O sea, cuando se supone, digo, alguien que va a comprar una casa o que va a ver arriba de 300,000 o 500,000 pesos, pues manejan cuentas, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de tenerlo en efectivo, pues es algo que no debería de usarse o tiende a desaparecer. De hecho, ya en México ya se vendió el primer inmueble con criptomoneda. Habría que ver cómo lo formalizaron ante el notario, ¿no? Pero el caso es ese, o sea, ya tendríamos que quitarnos más del tema de dinero en efectivos por protección de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos hablando del tema del sector financiero. La ley antilavado, para que me entiendan, son dos universos. El tema financiero son los bancos y todo lo que tiene que ver con el tema financiero, el tema de lo que ya venía regulado a nivel internacional. Entonces, pero también está el tema de las actividades vulnerables. Que, espérame, aquí está. Servicios de construcción, sí vieron lo que habíamos visto antes, ¿no? Las actividades humanas, servicios de construcción, desarrollo y comercialización de bienes inmuebles. Aquí viene 700 y me había hecho comentario Brenda, sí, efectivamente está más, ya es más arriba, son como 800,000 y tantos, sí, obviamente esto va cambiando conforme el tema de las sumas, sí, y efectivamente eso va a ir variando, sí. Sin embargo, lo que tenemos que tener cuidado es precisamente de no rebasar estos parámetros, sí, y aquí tiene muy definido, es tan fácil. Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes abren una cuenta en su banco, una cuenta corriente, y es un error que se puede cometer muy fácil, ¿eh? Ustedes tienen su cuenta corriente y resulta que abren su inmobiliaria o empiezan a hacer se dan de alta en el SAT como actividad física, persona física con actividad empresarial, ¿no? ¿Y dónde empezaron a acumular sus ganancias? Les pregunto. En el banco. ¿Pero En en la qué tarjeta cuenta? inicial, ¿no? En la tarjeta inicial que no En la tenías. tarjeta inicial. Sí, sí, claro. Foco Pero rojo. también Error. el Ahí les banco va. ¿Perdón? tiene sus precauciones, ¿no? El banco. A eso vamos. ¿Qué pasa? O sea, yo empiezo pues con poco, ¿no? O sea, igual empiezo a vender y vendí un inmueble o hice un flip, ¿no? Y me estoy ganando tanto. Cuando ustedes van y se dan de alta y abren su cuenta corriente, les preguntan cuánto ganan al mes, ¿sí o no?
¿no? ¿Cuánto están ingresando en su cuenta? Cuando ustedes se registran en un banco y van, se identifican y les dan la tarjeta, ¿sí? De cuenta corriente o de débito, o la de nómina, o la que sea, ¿sí? Obviamente ustedes dan un monto, que es lo que Sí, acostumbran a ganar al mes, ¿no? Que acostumbran a ganar sí, al ¿cuánto mes. se recibe? Sí. ¿Cuánto se recibe? ¿Qué pasa? Supongamos que ustedes empiezan a juntarse el tema del flipping y nos va bien, ¿no? Y resulta que empiezan a recibir comisiones más grandes y todo cae en la cuenta corriente. Entonces, para el banco, el sistema no sabe que efectivamente tú ya estás dedicándote a otra actividad aparte, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Acudir a tu sucursal bancaria con tu agente para decirle esa actividad que tú estás haciendo. Entre más transparente seas, es mejor. ¿Y qué pasa? Te dicen, mira, pues tenemos una cuenta, porque ellos venden, ¿no? Una cuenta muy buena para el tema de con actividad empresarial y hay una cuenta que es con actividad, persona física con actividad empresarial o el tema de ya como una empresa, ¿no? Entonces, pues ya cambia y entonces, ¿qué pasa? Te elevan el nivel de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que si tú tenías en tu cuenta pues supongamos 50,000 pesos mensuales y ahora ya te van a ingresar un promedio de 600,000 pesos mensuales aproximadamente, entonces para el banco ya va a estar identificado. No estoy diciendo, obviamente ahí todavía no rebasas el monto, pero puede pasar que tanto se está repitiendo que obviamente el banco manda el aviso, ¿sí? Y si nos vamos aquí, miren, es que ya como que se me bloqueó, aquí nada más hay. Esto, si una persona realiza una suma acumulada en 6 meses que supere los montos, podrá ser considerada como una operación sujeta a la obligación. ¿Ya ven? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Así como el banco nos monitorea, así también el SAT, ¿no? Sí, así también el SAT, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué pasa? ¿Hay parámetros? Sí, sí hay parámetros. Pero efectivamente, si nosotros no tenemos un orden y no nos documentamos, podemos caer en un tema de lavado de manera indirecta. Ya estuvimos hablando de eso, en cómo Pero yo podríamos tengo una caer. duda ahí, Guillermo. O Sí. sea, por ejemplo, al SAT se le avisa que nuestro régimen fiscal implica ciertas actividades Uh-huh, económicas, ¿no? uh-huh, O sea, ahí yo ya estoy notificándole al SAT que yo me dedico a remodelar, a comercializar, a hacer diseño, ¿no? Entonces, esas son mis actividades económicas, ¿no? uh-huh. Adicional a eso, tú estás diciendo que yo tengo que ir con el banco y decirle, oye, banco, pues me dedico a hacer flipping y de repente, pues voy a tener en el año, pues, no sé, 3 meses con altos ingresos, ¿no? O Es sea, eso sí se tiene que hacer con el banco, independientemente del SAT. como una protección, ¿sí? ¿Por qué? Cuando rebasan los parámetros para una institución financiera, ellos mandan el aviso, ¿sí? ¿Y a quién le cae? Obviamente la UIF detecta el tema y hace el análisis de información. Entonces, si para la UIF, obviamente rebasa sus parámetros, es un movimiento sospechoso, pues obviamente, ¿qué hacen? Congelan cuenta, ¿sí? Necesariamente ahorita como está la normatividad, solamente el banco no te puede decir, oye, que fíjate que la WIF, o sea, te dicen que te la congela o está bloqueada o hay restricción, y en todo caso debes llevar un procedimiento ante la WIF, ¿sí? Pero es tan fácil que tú puedas llegar con tu institución financiera y decirle, yo tengo este giro y yo lo que no es que en cierta manera le des los contratos, no, no, no. O sea, es nada más que obviamente tú ya requieres otro tipo de cuenta. ¿Por qué? Porque la estás acumulando en tu cuenta corriente. Se hace Entonces en tu mediante un cuenta corriente gestor. está cayendo lo que igual puede hacer, digo, los que estén casados, igual y puede ser que su esposo o su esposa le dé, ¿no? Una parte y cae en esa cuenta corriente, su mamá, su papá, ¿sí? Y de repente cae 1,000,000 de pesos, ¿sí me entienden? En cuestión eso, es precisamente por eso es que en canastas separadas, ¿no? Ya. O sea, como hacemos, o sea, Ujú, sepárenlo ujú. por cuestión Sí, de, de, cuentas de- personales de cuentas de trabajo. exacto, exacto, Ok, sí, a ver, así Guillermo, es, dame un sí, segundito para darle el micrófono rapidísimo a Rafael
Plácido, que por aquí había hecho una pregunta y no había podido, y después a Julián Sí. rápidamente para poder avanzar en las Ujú, conclusiones de este webinar, ¿sale? ujú, ujú. Adelante, Rafael, si estás por ahí. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Sí, te Rafael. escuchamos. ¿Qué tal? Buen día. Oye, yo tengo más bien dos preguntas en forma de escenario, Ujú, sobre todo para no caer en esos esquemas, ¿no? De un posible lavado de dinero, pero que es realmente una buena fe, ¿no? ujú. Yo lo que veo es que mucha gente se está yendo a la informalidad en muchos sentidos y empiezan a manejar más efectivo de lo normal. Por Ujú. ejemplo, comerciantes manejan, en la Merced manejan flujos de efectivo muy grandes y ellos están acostumbrados a manejar ese flujo de efectivo para hacer compras de ciertos inmuebles o rentas de inmuebles de un solo tipo, ¿no? Ujú. ¿Cómo hacemos que ese tipo de personas caiga que no parezca que estamos haciendo un lavado de dinero cuando es un comerciante o es una persona que maneja efectivo? Es que, mira, si nos vamos de entrada, Rafael, ¿va? Sí, ¿Sí? correcto. Rafael, si nos vamos de entrada, efectivamente, las personas utilizan mucho el dinero en efectivo y es el día a día y es su circulante, ¿no? Y manejan pues, grandes cantidades de dinero. Sin embargo, estamos hablando de que puede traer un tema de defraudación fiscal, ¿sí? Porque Ok. obviamente tienes que declararlo, o sea, tú no, sino obviamente la persona que trae este tipo de giros, ¿no? Entonces, precisamente, si tú estás recibiendo dinero en efectivo en grandes cantidades, el que corre riesgo, principalmente, digo, en el tema del que te lo transfiere también, o te lo da también, pero pues más tú que te dedicas porque tú eres, acuérdense que nuestra función es asesor inmobiliario, consultores, o sea, somos expertos en la materia, ¿sí? Eso, ante una autoridad, sí nos da un No nivel, nos exime, no no nos nos exime exime, de ¿no? Al ignorancia. contrario, te va a tratar Sí, el claro. Ministerio Público diciéndote, oye, pues tú Te eres dedicas a el esto, le asesor y sabes. no sabes, ¿sí? O Exacto. sea, realmente aquí, y muchas veces tratamos de ayudar a estas personas y queremos hacerlo, pero te puedo poner un ejemplo, o sea, yo recibí en el Ujú. gobierno, no te miento, una gran cantidad de bienes en la central, en la Merced, en todo eso, que se dedicaban al tema de secuestro, al tema, sí, o sea, porque el nivel es alto, el nivel de riesgo en ese tipo de zonas son altas, ¿sí? O sea, ese es el tipo de que tienes que cuidar, ¿sí? Tienes que poner un orden. Ahora, si esa persona de plano no quiere hacerlo así también, pues igual te podrás Ujú. perder un buen negocio o que puedas pensar que es un buen negocio, pero te estás ahorrando un gran problema, ¿sí? Porque también el tema es que el día de mañana la autoridad se va a ir contra ti, Ujú, ¿sí? Entonces, eso es bien exacto. importante identificarlo. O sea, tienes que cuidarte tú. Uno, Ujú, porque tú eres consultor y asesor. Y dos, porque eres tu marca. No puedes perder el prestigio que tienes. Y mucha gente exacto. confía en ti. Entonces, por un caso de esos, que te quemen, por un caso de esos, que igual tú de manera indirecta caíste en un esquema así, entonces, ¿qué va a pasar con tus demás clientes? Ujú, Ese es claro. el tema. Aquí yo quisiera un poco profundizar en la respuesta de Ujú, Guillermo, ujú, Rafael. En este caso, por ejemplo, y haciendo un poco de comercial allá de México, que es la inmobiliaria donde trabajamos Guillermo y yo como asesores independientes, es importante la capacitación continua y justamente este tipo de espacios que lejos de ser, digamos, capacitación por parte de IADE, pero es más como un tema local que tenemos nosotros con nuestra comunidad de flipping inmobiliario que a mí me gusta alimentar de estos temas como para que ustedes tengan esta información de primera mano, actualizada, ¿no? Y que sea de verdad valiosa para que en su actividad profesional les sirva, ¿no? Sí es importante que si no cuentas con esta información, te acerques a los medios para que sí la tengas, ¿no? Porque como bien dice Guillermo,
a nosotros como profesionales inmobiliarios, digamos, las autoridades asumen que nosotros estamos al día con con las leyes y toda la regularización en materia fiscal, legal, jurídica, etcétera, para que nosotros podamos llevar una transacción inmobiliaria de inicio a fin bajo la ley, ¿no? Bajo los términos de la ley. Y en ese sentido, en YADE, lo que nosotros tenemos es un kit de documentos en el cual nosotros ya tenemos idea de qué expediente necesitamos acreditar, tanto de la parte compradora como de la parte vendedora, como del inmueble, para poder nosotros ir llevando de la mano a lo que solicita la ley toda esta transacción sin que al final del día nos agarren por ahí, híjole, es que sí, esta propiedad sí estaba como con algún problema legal o algún problema fiscal o algún problema judicial y pues tú no te enteraste, ¿no? Entonces es importante que como profesionales inmobiliarios tengamos estas herramientas y estos protocolos que muchas veces la gente que vende sus propiedades de manera empírica, ¿no? Que no es consciente de todo este riesgo que existe en el sector inmobiliario y que para ellos tal vez no vale la pena el contratar un profesional que está actualizado en estos temas, ¿no? Es importante que nosotros nos posicionemos como gente experta en la materia, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes que yo te puedo ayudar a conducir tu transacción de compra, venta o alquiler de tal manera que te eximas de cualquier problema legal, jurídico o del que tú quieras, ¿no? Entonces, sí es importante que en ese sentido contemos con las herramientas y los protocolos necesarios para poder llevar a buen puerto cada una de nuestras transacciones. Sí, es correcto lo que comenta Brenda, y qué mejor, por ejemplo, grupos así como los que maneja ella, el tema de flipping, que ella es una experta en la materia, sí, y que efectivamente pues ya traen su expertise y obviamente tienen su forma de llevar ese control, y qué mejor, y sobre todo, por ejemplo, IAD y con Karim, Karim dice, prefiero perder un negocio así, sí, que no sea seguro. ¿Por qué? Porque pierde su Ujú, marca, sí. Ok. Él tiene un prestigio y obviamente como tal, el perder ese prestigio como persona, pues vale mucho más que cualquier cantidad de dinero, ¿no? Entonces yo creo claro, que así como profesionales, imagínate, yo en mi caso, yo la verdad me dedico a la academia y si algo tengo es que yo no quiero desprestigiarme en el sentido por ganarme X cantidad de dinero. Yo creo que valemos ujú, más como profesionales y el podernos exacto. capacitar. Y la verdad es que, por ejemplo, en IAD lo que tienes es que todas las semanas hay cursos de todo, sí, de todo, o sea, de todo, contratos, de todo hay, sí, y que yo creo que vale la pena, ¿no? Más como Sí, comentó claro, una compañía el tema del seguro, también en el tema de capacitación, porque resulta que tú con esto que vas a aprender, lo capacitas a tu gente, exacto. ¿sí? Y Entonces yo aparte creo lo que es, transfieres como valor a tu cliente, o sea, así porque es. justamente le puedes explicar el riesgo que existe al no alquilar tal vez su propiedad con esta póliza jurídica, con esta investigación, con este seguro de gastos financieros, de gastos de representación, de lo que sea necesario en cualquier caso, ¿no? Y es que, o sea, la verdad es que mucha gente no dimensiona el riesgo de que pueden llegar a exponerse, ¿no? Entonces, ya para poder cerrar la pregunta aquí, no sé, Rafael, si estás todo bien, sino para darle la mano, De digo, hecho, la palabra a Julián. Ujú. Adelante, esa era Rafa. una pregunta. La segunda pregunta que tenía era con respecto, ¿qué pasa con el tema de las remesas? O sea, yo tengo un primo que quiere invertir en mi flipping, digamos, Uh-huh. y él quiere mandarme su dinero en efectivo a través de Western Union y él quiere participar en el flipping. Uh-huh. ¿Cómo no caigo eso en un esquema de lavado? ¿O cómo, o lo tendría que hacer por transferencia o cómo funcionaría en ese tema? Sí, de preferencia que sea en transferencia, sí, porque algo que tienen Ujú, muy identificado el tema es el tema de remesas, sí, obviamente no es tu caso, no es tu ujú. caso, pero así como no es tu caso, hay mucha gente del crimen organizado que inclusive extorsionan a nuestros connacionales, a los que están trabajando allá, para que hagan transferencia o hagan envío de dinero a X personas, ¿no? Que no son familiares, sino aquí, bueno, pues es tu familiar como tal, y lo pueden documentar como tal, lo pueden hacer, ¿no? O sea, yo creo que el darle la formalidad, el que se firme el contrato, como comentaba Brenda, yo creo que son cuestiones Ok. que son de forma y son legales y que tienes que tener esa protección, aunque sean familiares.
¿no? Aunque sean Es que, familiares. sí, es que es justo a lo que yo iba Ujú, con lo que ujú, acabas de terminar, Guillermo. Aunque sean familiares, o ujú, sea, nadie te exime de que te pueden hacer pasar un mal rato, Rafael. ujú. Yo, la verdad, sí he escuchado, he topado con gente que me ha dicho, y sabes qué, pues yo, por la confianza que tenía, no hice ningún contrato de asociación con mi primo, con mi vecino, con mi familiar, y terminó malísimo. O sea, terminó malísimo, no me quiso pagar. Al final, nada que no esté jurídicamente respaldado, nadie te va a ayudar a Ok. poderlo reclamar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto el que, por ejemplo, nosotros que hacemos flipping en asociación con propietario, lo hacemos bajo un convenio, bajo reglas, bajo términos, penalidades y obligaciones, ¿no? De cada una de las partes, para que todo quede transparente, para que todos tengamos conciencia de qué es lo que podemos y no podemos hacer durante la transacción. Entonces, aunque sea muy tu amigo, tu vecino, tu hermano, tu primo, lo que sea, todo debe de estar siempre firmado bajo un contrato, porque de esa forma, nada más que tú vas a estar respaldado por lo que sea, ¿no? Entonces, como le decía hace ratito a Mauricio Musi, que es mi alumno de la masterclass, nosotros en la masterclass tenemos un contrato de inversión, o sea, digamos, de asociación con inversionistas, que es un contrato de mutuo acuerdo, ¿sale? En donde a partir de esta firma, tú como inversionista estás respaldado de que yo te voy a regresar tu capital con el interés y el rendimiento que yo te estoy prometiendo en el tiempo en el que yo te estoy garantizando. ¿No? Entonces, todas estas estrategias, el expediente, como decía Guillermo, el poder tener información de dónde está tu domicilio fiscal, saber qué, o sea, qué pasa ahí, tu comprobante de domicilio, INE, lo que sea, ¿no? Es información clave que necesitamos nosotros tener en un expediente sumamente bien ordenado a la hora de hacer un proyecto de inversión, ¿no? Entonces ahí sí te dejo el comercial para que si te dedicas a Ujú. flipping, igual tomes en consideración el poder tomar el curso que vamos a abrir ahora a finales de octubre para que puedas incluso, te podamos compartir esta información y todas estas estrategias. Sí, claro, Entonces, tienes que sí, ser parte de todo. Mm. le damos la palabra Sí, rápido a sobre Julián todo, para darte, sí. perdón, ahí vas a decir algo, Rafael, No, adelante, ya adelante. para terminar. Es que sobre Sí, no, todo le iba a no dar la caer palabra. en temas de fraude o de algún tema que no, por tener buenas intenciones, terminar en un lugar equivocado. Es No, correcto. por ahí decía mi abuelita que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Sí. Así es que, no, trata de hacerlo todo siempre bajo la ley, ¿no? Aunque sea alguien de suma confianza, es súper importante hacerlo todo bien regulado. Te damos la palabra, Julián, brevemente para responder tu pregunta y poder darle también la palabra a Guillermo para concluir este webinar y poder cerrarlo con mucho gusto. Sí. Muchas gracias. Cuentas claras, amistades largas, dicen también por ahí, ¿no? Fíjate Totalmente. que, bueno, soy Julián Méndez, de acá de Querétaro. Nos conocimos por ahí en enero en lo de la masterclass, Brenda, Mm. y muchas felicidades por toda esta trayectoria que has llevado de este año, muy activa. Y fíjate que qué bueno que hacemos este tipo de espacios, porque entre más traza tengamos de dónde vienen los recursos, mejor, ¿no? De hecho, cuando te llegan y te dicen, oye, yo te compro tu propiedad para mañana, dices, ay, no, así de espérate, ¿no? Nada más dime el precio, ¿no? También, ¿no? Porque incluso no sabes, incluso cómo viene todo dices la procedencia, y lo decías bien, desde el banco, ¿no? Ujú. De hecho, yo he tenido la experiencia de que luego te dicen, oye, abre un tipo de cuenta para que te puedan depositar cierta cantidad de dinero. Y Guillermo lo comentaba por ahí. O sea, para cierto nivel de transacciones, pues sí te pide el banco incluso que tengas cierto tipo de cuenta para que incluso puedas recibir cierto volumen de transacciones mensuales, ¿no? Incluso cuando un cliente, pues de alguna manera va a recibir pues, lo que es su beneficio de la venta de su casa, hay veces que le dicen, oye, ¿en qué cuenta se va a depositar tu fondo? Pues tienen Así es. tienen que revisar precisamente si el tipo de cuenta puede recibir los 3 millones que vale su propiedad, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues permiten de alguna manera asegurar que la transacción versus lo que Guillermo nos ha expuesto aquí, pues, pues digamos, tenga su trazabilidad y nosotros no tengamos pendientes, ¿no? Sobre todo, pues porque le permite asegurar que de nuestro lado también estemos vendiendo a alguien que está totalmente sustentado,
Porque una pregunta que yo tenía, Guillermo, es esa, ¿no? Es cuando yo vendo una propiedad a alguien y ese alguien hace algo ilícito posterior, ¿ahí tenemos nosotros responsabilidad o ya no? O sea, No, o sea, de hecho, obviamente, en cuanto tú estás haciendo, y digamos, supongamos que vendiste y te cercioraste de que efectivamente no había ningún tema, no, o sea, obviamente puede ser que el día de mañana él lo renta a un tema de trata, a personas que se dedican a la trata o al secuestro, pues obviamente no tienes nada que ver tú. Pero precisamente, ¿qué es lo que te va a ayudar a ti? El tema legal es un tema de que tienes que agarrar toda la documentación legal, pero también tener bien casadas las fechas de cuándo claro. entraste tú con la relación con esa persona, cuándo concluyeron, sí, obviamente, y todo eso tiene que quedar muy bien establecido. ¿Por qué? Porque efectivamente, si lo dejas abierto, aquí el tema es que puede traerte un tema de responsabilidad. Sí, y llámese, digo, ahorita actualmente hay una responsabilidad, yo me dedico al tema de criminal compliance y al tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, llámese personas jurídicas las empresas, ¿sí? Claro. Que corre el riesgo la empresa también de caer en un tema de responsabilidad penal, ¿sí? Y en México ya hay algunos casos. Entonces, precisamente lo que tienes que cuidar es eso, o sea, tener un orden, tener tu expediente por cada cliente, abre tu expediente, aunque muchas veces dices, bueno, pues igual por monto no estoy obligado. No, yo creo que No. nada más bien es tu negocio y es tu protección, ¿no? Claro. Entonces, entre más tú documentado lo tengas, ¿sí? Mejor, Obviamente, pues va a ser mejor, 1000 veces va a ser mejor, ¿sí? claro. Inclusive aquí traía, espérenme, Aprovechando la pausa, Guillermo, ahorita sí, que puedas, compártenos en el chat tu teléfono si lo quieres compartir o alguna red social en sí, donde te no, de puedas hecho seguir. ahorita se va a proyectar Aquí, al final, súper. miren, ahorita aquí al final, nada más que quiero decirles algo antes de cerrar, mira, ahí eso es para que vean cómo ha cambiado el tema de evaluación de riesgos en el gobierno, que ellos también monitorean este tema, ¿sí? Pero Y explícanos esa aquí, tablita antes de que te la a pases, ver, a ver, a porque ver, a ver. sí, para que nos quede, es que tú la entiendes muy bien, pero Sí, a nosotros llámese. los mortales. Aquí regresamos otra vez por ejemplo, en el tema de transmisión de derechos sobre bienes inmuebles y desarrollo inmobiliario. En el 2020 tenía una calificación medio bajo. Como tal cual, dentro de las actividades vulnerables se maneja alto, medio bajo y bajo, ¿sí? En el caso, ¿cuáles son de los más altos? Por ejemplo, obras de arte, vehículos aéreos, marítimos, terrestres, materiales, piedras preciosas, todo lo que es joyería, servicios de blindaje, ¿sí? Servicios de blindaje, tarjetas prepagadas, un término es medio. En el caso inmobiliario, aunque dice que es medio, la verdad es que yo creo que muchas veces la autoridad, habría que ver qué parámetros usa, ¿no? Pero a nivel internacional, la verdad, el tema inmobiliario lo vimos, ¿no? Más del 30% Ahí está el está en tema de disquelas. préstamos, créditos o mutuo, Exacto, sí, o medio. sea, eso es muy común. Tema de seguros, o sea, criptomoneda, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué es los de activos virtuales, ¿sí? Servicios profesionales, ahí entramos, medio bajo, y la verdad es que se ha demostrado que no es tan bajo, o sea, no, vaya, o sea, aquí es, independientemente, como dicen, ¿por qué compras un seguro? Pues piensas que te va a pasar algo, no, pues qué bueno que no me pase nada, pero pues si me pasa algo, Pero ahí hay que está, ¿no? tenerlo. Sí, Sí, hay que claro. tenerlo, ¿no? O sea, realmente es algo que tienes que hacer, ¿sí? Ojalá nunca luces, ¿no? O sea, ojalá nunca luces, ¿sí? Digo, por ejemplo, yo en mi caso pago células madre de mis hijos, digo, ya mis hijos ya están en la universidad y sigo pagando, ¿no? Pero dice, oye, pero ¿qué el gasto? Pues sí, pero pues la verdad es que es un seguro de vida, ojalá no lo use, ¿no? Exacto, Ni modo, está bien, qué bueno, exacto. ¿sí? Pero si lo llego a necesitar, pues ahí hay una luz, ¿no? Entonces yo creo que es parte de lo que tenemos que tener como disciplina, ¿no? Sí, entonces precisamente ese tipo de evaluaciones son las que hacen, y quisiera mostrarles aquí ya para cerrar. Ahí viene un caso de Rusia que después lo pueden ver para que vean cómo pueden lavar en para temas de terrorismo, ¿sí?
¿sí? No, está muy interesante tu presentación, pero es súper compleja, ¿eh? O sea, tienes Sí, un no, es que es montón de muy información. técnico, o sea, la verdad es que es muy Aprovecho técnico. para decirles, se les va a mandar por correo a quienes se registraron en la liga de registro al webinar, ¿vale? Para que por favor, si no están registrados, se registren, ahí está en el grupo de Flipping. Los que no están en el grupo de Flipping y están interesados en seguir aprendiendo de estos temas, sobre información de valor de remodelación como inversión, remates bancarios, propiedades a flipping, proyectos de inversión, todo lo que tenga que ver con remodelar como inversión y temas relacionados a proyectos de inversión. Ahí lo vamos a estar tratando. Vamos a tener mucha información, mucho movimiento lo que resta del año. Así es que, por favor, únanse a la comunidad de Flipping. Ahorita les vuelvo a mandar la liga. Y bueno, también sigan a Guillermo en caso de que tengan alguna duda o consultoría. Él también es asesor inmobiliario y les puede ayudar con lo que sea relacionado con temas de lavado de dinero, ¿vale? Así es. Y mira, prácticamente termina siendo unos puntos ahí que nos pueden servir. Obviamente hay más, ¿no? Digo, aquí digamos que es un término muy general, sí, pero por ejemplo el tema del expediente, verificar la identidad del cliente mediante documentos oficiales, sí, documentos oficiales, es el tema, pues obviamente del INE, sí, de pasaporte, entonces sí tenemos que cerciorarnos, ¿no? Que no va a llegar con la identificación del club o de otra cosa, ¿no? Obviamente, y hay, por ahí hubo una reforma en el tema de títulos de crédito, en donde inclusive ya están permitiendo hasta la cartilla, y la verdad es que no es que dude mucho de la cartilla, pero la verdad es que sigue siendo de cartón, como no. Yo tengo 50 años, sigue siendo la misma porque fui con mi hijo a cogerla, entonces como que, ¿qué candados tiene eso, no? O sea, pues no, entonces yo creo que son cuestiones que tienes que tener cuidado, qué tipo de identificaciones, ¿sí? Solicitar, por Claro. ejemplo, el tema de los fondos, lo que comentabas de la central de abastos, ¿no? O sea, pues no, o sea, tienes que cerciorarte de dónde vienen esos fondos, ¿no? Sí, el monitoreo, por ejemplo, el tema de las personas políticamente expuestas, sí, si conocen de alguien que quieren pagar en efectivo, o sea, o algún funcionario, digo, sabemos cuáles son los principales, ¿no? Sí, mantener un registro actualizado de clientes y revisarlo, así como ustedes tienen su lista o su lista de clientes, pues también meter cierta información que ustedes ya van teniendo de los clientes y sobre todo lo importante es resguardarla. Sí, pero sí que tengan ustedes esa información por si requieren el día de mañana pasar algún tipo de información a alguna autoridad, ustedes las tengan. ¿Sí? Monitoreo de transacciones y pagos inusuales, lo que les decía, ¿no? Igual llegan el pago en efectivo, pues obviamente tratar de evitarlo. ¿Sí? El tema de las propiedades en un corto periodo de tiempo, bueno, en el caso de flipping, sí, que dicen que 3 meses, está bien, hay que documentarlo como tal, precisamente para que quede claro. ¿Sí? El tema de uso de préstamos fuente o bancarias, ¿sí? Entonces, muchas veces hay funcionarios de los bancos en donde se prestan, si ustedes se ponen, o si yo les contara el tema de oceanografía, que fue un tema muy famoso, un tema con Pemex, sí, fue un tema de factoraje. Factoraje es, a ti como empresa te prestan para hacerle frente a los gastos inherentes a un contrato que tienes con el gobierno. Entonces, por ejemplo, de poner 20 millones de dólares, que eran los contratos con Pemex, lo inflaron a 50 millones de dólares. Entonces hubo un tema que involucró inclusive a Banamex, ¿sí? Y a oceanografía. A eso me refiero, ¿no? Por ejemplo, obviamente no en esos niveles, pero obviamente más al nivel de que manejamos, pero no caer en ese tipo de esquemas. El fortalecimiento de controles, auditorías, no es que cada año hagas tu auditoría, pero sí tengas tus procesos bien identificados y obviamente que puedas tener el tema. Lo más importante es la capacitación. Si ustedes capaciten, por ejemplo, este grupo, como el caso que maneja Brenda, que capacitan a los integrantes y al grupo, es lo básico, porque si algo te pide la autoridad es precisamente qué tipo de medidas usaste para poder evitar o mitigar un riesgo. Sabemos que riesgo siempre hay. Lo que tenemos que buscar es cómo mitigar, o sea, cómo manejar escenarios, ¿sí? Para poder Exacto. identificarlo. Y si estás en un esquema de eso, bueno, pues efectivamente tú trataste de evitar hasta lo más posible el tema de no caer en un esquema de esos. Y es un Exacto. atenuante, es un tema de que te puede librar un tema de responsabilidad penal. Efectivamente, sí, si tú lo documentas, ¿no? Entonces, prácticamente aquí lo importante es... Ay. Perdón, se te apagó el micro, perdóname, Guillermo, que se me fue ahí el clic. Sí, Ya, listo.
el tema de consultor y de asesor, yo creo que es de lo más relevante el trabajo que hacemos. Yo creo que es muy importante, es aportarle valor a nuestros clientes y sobre todo que estamos hablando del patrimonio de las personas. Entonces yo creo que aquí, digo, a nadie nos gustaría que nos timaran o que nos llevaran un fraude, ¿sí? Entonces yo creo que somos todavía tener más cuidadosos con el patrimonio de las personas y sobre todo el evitar de por ganarse en corto tiempo mucho dinero, pues caigas en un esquema de lavado de dinero. No es recomendable, no es recomendable. Sí, la verdad es que no vale la pena sí, caer en este tipo de esquemas. Siempre lo importante es trabajar bien, ¿sí? Poderlo documentar bien, ¿sí? Y hacer lo mejor que se pueda para mitigar los riesgos que son inherentes a la función que estamos desempeñando. Entonces, como tal, digo, lo que yo les puedo decir es, no se les olvide el manejar dos cosas, lo que es la estrategia y la estratagema. Si nosotros sabemos lo que es la estratagema y cómo piensan los malos, pues obviamente van a poder ustedes detectar ese tipo de conductas y no van a caer, ¿no? Y sobre todo, si sus clientes ven que ustedes dominan y son expertos en esto, créanme que se ganan la confianza de las personas. Yo creo que eso es lo que me gustaría cerrar. Y aquí está mi teléfono. Ahí está. Es el A ver, celular. lo voy a anotar aquí en el, Si en quieres el chat para que lo tengan aquí, maestro Guillermo Huerta, número 5568685931. Aquí ya Sí. se los estoy poniendo, chicos, por si lo quieren copiar directamente el chat. Y ahí está Guillermo, de hecho también está dentro de la comunidad de Flipping. Así es, soy Nada más que si le abogado, van a soy escribir, abogado y soy díganle. maestría en administración pública, especialista en temas de inteligencia financiera y en temas de criminal compliance, ¿sí? Y en temas académicos, conferencias a nivel estatal, ahora sí que a tema federal y también me ha tocado dar en tema internacional, ¿sí? Entonces, pues estoy a sus órdenes, la verdad es que me es un gusto poderlos conocer aquí en línea, ojalá un día nos podamos conocer un día de manera presencial, pero estoy a sus órdenes y agradecer a Brenda la invitación, ¿sí? Y la verdad es que son un grupo muy, muy bueno, ¿sí? Y pues cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Guillermo, por tu tiempo y espero por aquí sus comentarios, chicos, aquí en agradecimiento a Guillermo que nos hizo esta presentación fenomenal acerca del lavado de dinero. Díganos qué les pareció más importante, dónde poner más interés. En este sentido, a los que son alumnos míos, les voy a pasar el listado de documentos y expediente necesario para una transacción de flipping inmobiliario con inversionistas, ¿vale? Para que ustedes tengan muy claro cómo llevar a cabo ese expediente, qué información necesitan tener en el documento, en el contrato de asociación con inversionistas, desde luego incluir las cláusulas que comentamos en este webinar, ¿no? Acerca de las actividades vulnerables, el origen de los recursos. Y la verdad es que al final del día todo se trata de contar con un expediente que acredite que, como bien dijo Guillermo, ustedes hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que esa transacción resulte bajo todos los términos de la ley, ¿no? Entonces, nada más como para recapitular, recuerden, 0 transacciones en efectivo, de ser posible, y si se van a ir a las transacciones que conozcan los límites, ¿no? Aceptables bajo la ley. Y bueno, pues yo te agradezco mucho, Guillermo, tu tiempo. Estamos en contacto. Aquí vamos a extenderles la invitación a que si están interesados en realizar flipping inmobiliario de una manera segura y eficaz, ¿no? Se incorporen a nuestra nueva generación de flipping para que puedan justamente aprenderlo de la mejor forma, de una forma segura, una forma estratégica, una forma eficaz de hacerlo. En las próximas semanas les estaremos haciendo llegar la invitación para el registro de esta nueva generación de flipping inmobiliario. Guillermo, te agradezco muchísimo y bueno, pues a mis alumnos que estuvieron aquí presentes, muchas gracias por estar aquí, por capacitarse, por tener esta apertura a conocer nuevos temas y demás. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias por la información. Ha sido muy valioso. Gracias. No, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Un honor estar con Lucy, ustedes. gracias, Tengan Mau, que buenas estés noches. muy Gracias, bien. Brenda. Hasta luego. Hasta luego. Nos luego. vemos.